Bienvenidos guerreros a este vídeo donde vais a saber cómo crear una personalidad que atraiga metas y que sobre todo pueda aprovechar las metas, porque a veces las atraemos pero el tren se nos va y no las aprovechamos. Voy a introducir primero los conceptos de personalidad y después ya entraré con los 3 rasgos. ¿La personalidad qué es, guerreros? Bueno, yendo al lado científico, la personalidad es un conjunto de características psicológicas, emocionales, comportamentales que forman la individualidad de alguien, es decir, tu esencia, tu sabor y lo que te diferencia de los demás. Pero entrando en un concepto más profundo de personalidad que ya os he dado en otros vídeos, también tenemos ese componente, esa característica espiritual, que es la que integra. Y siempre se ha visto una paradoja, ¿no?, en el ser humano, ese yo profundo, esa conciencia que sabe que hay algo que está aconteciendo, es consciente del cambio, y ese yo personal podríamos verlo como la identidad, la materia, la luz, y luego podríamos verlo como el yo profundo, como la no identidad, ¿no?, como la no materia, como el vacío. Cuando yo hablo de personalidad suprema, de personalidad integrada, ambos conceptos se unen en uno. Cuando tú meditas y te empapas en la meditación, pues yo que sé, observando lo que sucede en el momento presente, observando el cuerpo, porque la observación de las sensaciones del cuerpo te abre la puerta al momento presente, te darás cuenta de que ese frío, ese cosquilleo, no está separado de ti. Lo interno y lo externo deja de tener una separación. Realmente es en el mismo momento presente, acontece una cualidad que es expresada en diversas formas debido a la simultaneidad de interrelaciones de la materia y la no materia al mismo tiempo. Entonces la vista es la misma cualidad expresada en vista. Yo veo eso, pero sucede en el momento presente. Entonces integramos la personalidad. ¿Y por qué la personalidad es importante para tener oportunidades? Porque realmente es la única herramienta que el ser humano tiene y que utiliza directamente. Imaginar una marioneta y la controlo, ¿no? Pues lo que lo controla se podría hablar como nuestro yo profundo. Ahora ya estoy introduciendo otra vez la paradoja que tiene el ser humano, en el que hay dos polos, ¿no?, siempre diferencia. Entonces, la conciencia, el yo profundo maneja la marioneta pues es la identidad, tu personalidad. Y las personas se piensan que el dinero es una herramienta, que los negocios es otra herramienta, un coche es una herramienta. Bien, pero ¿quién coge esa herramienta? ¿La coge el yo profundo o la coge acaso la marioneta que está controlada por el yo profundo? Por lo tanto, se me hace correcto conocer a esa identidad profunda que lo maneja y mejorar esa personalidad que es la que se interrelaciona con el ambiente. Hay personas que literalmente, como Tony Robbins, tiene una de las personalidades más brutales del mundo. Tiene una de las herramientas más brutales y literalmente esa herramienta le da para vivir, para hacer lo que quiera. Por lo tanto, ya sabéis la gran importancia que tiene el crecimiento de vuestra personalidad en vuestra vida. Y si no comprendéis esto, no comprendéis que es lo único que realmente está en contacto directo con vuestra conciencia, lo único que podéis controlar es vuestro ser, no lo que acontezca en el exterior, no vais a ser libres del todo, no vais a poder empezar a caminar en propósito, materializando metas. Vamos a entrar ya con los rasgos. El primer rasgo de todo es actuar y decidir por intuición. No puedes tener un modo de actuar por miedo. Y esto viene de nuestros ancestros. Cuando creamos la ganadería y la agricultura, empezamos a desconectarnos un poco de esa fe que tenemos en Dios, de que Dios nos proveerá. Si Dios ha creado pájaros en el cielo, ¿tú crees que Dios no sabe que un pájaro tiene que comer para vivir? ¿Qué sentido tendría que Dios creara la vida si no proveyera a lo que se necesita para vivir? Por lo tanto, Dios ya sabe que el ave tiene que comer, por lo tanto le pone comida en su día a día. No necesita tener ahí un ganado el ave por el miedo de que haya abastecimiento en épocas que no haya mucha comida. No es necesario. Por lo mismo, Dios ya sabe realmente que necesitas ese trabajo, que necesitas llevar a cabo ese negocio, que necesitas mejorar esa relación, ya lo sabe. Lo que Él necesita es una prueba de fe. Por lo tanto, tienes que permitirte actuar por fe. Tienes que permitirte confiar en el proceso. Lo que pasa es que Dios ya te ha puesto esa oportunidad ahí. Ya te la ha puesto en tu camino. Pero solamente puedes ir por ese camino si entras en ese estado de flow, en el que ya dejas de pensar conscientemente en esa meta de forma neurótica. Ahora ya ha pasado a tu plano subconsciente. Por lo tanto, ya puedes ver lo que está en tu camino. Ya lo puedes ver y puedes decidir si lo coges o no lo coges.
Vamos a pasar con el segundo rasgo, saber que actúas en la calma. Y cuando tú sabes que actúas en la calma, no solamente en el frenesí de cuando viene la oportunidad, ese gap entre que estás en el proceso y aparezca tu meta, pues se volverá más liviano y no te saldrás del camino recto hacia la oportunidad. Dios nos ha dado cosas para hacer hoy, pero tú quieres ir más allá. No quieres ser paciente, que paciente es el objetivo. Los surfistas, la mayoría del tiempo, están sentados, están alerta, viendo las oportunidades. Y cómo esto lo paso yo al plano práctico, ¿no? Yo estoy sentado en la tabla hasta que aparezca esa inspiración para grabar un vídeo. Yo no intento crear o controlar que la marea de la inspiración venga a mí. Yo me mantengo en la tabla y cuando viene la inspiración tomo acción. Pero si yo no estoy alerta, no puedo tomar acción de manera adecuada y se va a perder la gran oportunidad de colocarme correctamente en la ola, de poder aprovechar y acercarme a esa ola. Vamos con el tercer rasgo de la personalidad que pueda ser magnética y atraer oportunidades, que es, lo vi en una película, la nueva de Willy Wonka, pero sobre todo es tener confianza en la buena acción, la buena fe de las personas. Porque si no, nunca vas a poder aprovechar oportunidades. El tren va a llegar, pero no vas a apretar el gatillo y no vas a querer entrar en el tren por esa inseguridad, debido a que todo lo que sucede son transacciones entre humanos. Por lo tanto, tú puedes poner tu casa decisiva en creer que te la van a liar o tu casa decisiva en creer que esa persona lo hace con buen corazón y que no te va a traicionar. Porque entonces empiezas a acarrear traiciones y heridas del pasado y van a ligar totalmente tu capacidad de no paralizarte ante el miedo y de tomar decisiones de manera intuitiva. La última decisión no es lógica, es intuitiva, porque si no, no dejarías de pensar en posibles cosas que podría suceder. Willy Wonka en la película va con muchos sueños a una gran ciudad y le limpia los zapatos, le da dinero a uno, y luego el otro le da dinero, y luego el otro, y luego llega a un sitio para dormir por la noche, un hostal, y la letra pequeña le mete una deuda y le acaban encarcelando. Pero incluso esa traición hace que conociera a otras personas que también estaban encarceladas para poder llevar el plan, superar a los malos y cumplir sus sueños y crear la fábrica de chocolate. Pero nunca perdió esa inocencia, esa confianza ciega en las personas. Una vez ya te han traicionado, pues tienes que ser capaz de integrar esa herida y esa traición. No puedes acarrear miedos del pasado, transgeneracionales. Pues me mordió un perro y ahora creo que ya todos los perros me van a morder y nunca voy a tener un perro en mi familia con lo maravilloso que es. ¿Lo comprendéis? Voy a hacer un pequeño resumen de los tres, ¿vale? Primer rasgo, decidir y actuar por intuición. Yo de pequeño siempre había una tía que me gustaba, que era la opción A, y una que, bueno, sin más, ¿no? Sin más, pero claro, me gustaba, pero claro, era la fácil. Ya en la B, la opción B, la chica B, yo sabía el camino de A a Z. Yo ya podía ver cómo ese camino estaba completo. Pero sin embargo, con la opción A era una aventura. Yo no podía ver más allá de la A o de la B. Tenía que cumplir la B y después ir al siguiente punto y después de la B hasta llegar a la Z, al cumplimiento de esa meta. Pero el ser humano no, el ser humano quiere la seguridad. Por lo tanto, si tú no eres capaz de eliminar las opciones B, que también se puede llamar eliminar los barcos de huida, nunca vas a tener la fe y la determinación de ir totalmente a la aventura no rectilínea, no lineal de la opción A, de lo que realmente quieres. Entonces, mi consejo para ti es que tomes la decisión de lo que quieres realmente al 100% de manera intuitiva, sin pensar en los inconvenientes de la aventura. Y una vez ya estés ahí y hayas eliminado las opciones B, ahí ya te puedes adentrar totalmente en el momento presente para poder surfear los problemas, las diferentes situaciones que te vengan. Pero tú no puedes entrar en ese modo instintivo, en ese modo de no miedo, si puedes elegir una opción B. ¿Ok, guerrero? El rasgo número 2, ser consciente de que también se trabaja cuando hay calma, de que también se trabaja cuando no hay frenesí de oportunidades. Esto es algo fundamental. Es tan fundamental como que si no lo haces, debido a que el proceso es el 99% de tu tiempo y el cumplimiento de la meta es un poco tiempo, te vas a volver loco, guerrero. Porque vas a estar pensando, ¿estaría haciendo suficiente? ¡Ay, tengo que hacer más! ¿Y por qué no viene ya? Entonces, ¿qué sucede? Que se paraliza todo. Dejas de caminar, como te he dicho al principio. Te entra la cagueta y dejas de caminar hacia esa oportunidad. Dejas de estar en ese estado de flow en el que todo viene a ti, todo acontece de manera no lineal
Y es curioso cómo cuando las cosas empiezan a aparecer, siempre la gente que actúa por intuición tiene como premoniciones, tanto visuales como intuitivas energéticas. Yo cuando vine aquí, bueno, yo primero es que venía a Irlanda, después de una siesta lo soñé y dije, pues me voy a Irlanda. Mi intuición me dice que vaya a Irlanda, veo luz en Irlanda y me vine. Pero aquí durante bueno, he tenido durante mi vida, ¿no? Muchas cosas de estas, sobre todo cuando empecé hace 2 años ya a tomar las riendas de mi vida, pero aquí yo estaba visualizando la casa en la que yo iba a ir. Y una cosa llevó a la otra. O sea, una casa como tranquila, con las típicas, en las afueras, no en el centro, sino un poco alejado, pero me vino esa visualización y hace unos días, de forma intuitiva, una cosa llevó a la otra, estaba viendo una casa, justamente escribo un tío, ¿qué tal? Y acabo con una casa que es perfecta. Entonces, vosotros vais a notar cuando empieza ese frénesis de las oportunidades, pero no vais a poder saber si llega o incluso llegar si no estáis en alerta en la tabla esperando a que aparezca el nuevo pico de olas, la nueva, ¿vale? Ok, la nueva cadena de olas. Si no os mantenéis en la tabla, pues os va a pillar desprevenidos o incluso no va a llegar porque estáis intentando cambiar el mar. Y el tercer rasgo, el rasgo Willy Wonka, confiar. En Almería tuve que aprender a perdonar. Tienes que no juzgar, no prejuzgar a las personas. Tienes que siempre darles esa inocencia y esa página en blanco. No les juzgues. Y si te han traicionado, te perdonas. Porque el perdón no va hacia él, el perdón va hacia ti mismo. Porque ¿a quién le afecta esa traición? A tu identidad, a tu yo personal. Entonces tienes que perdonarte. Tienes que decirte, no pasa nada. Soy un adulto. No voy a cambiar mi felicidad por algo externo que me haga otra persona. Porque soy un adulto que integra y que siempre vuelve al momento presente y elimino ese pensamiento neurótico de juicio hacia la otra persona. Me permito perdonarle y perdonarme a mí mismo. En Almería, una chica me lanzó 6 huevos a la habitación, al ordenador. Al principio, claro, estás loco. Es como, ¿qué le pasa a esta tía? ¿No? La voy a enchufar a hostias. Pero luego, en el fondo, al cabo del día, simplemente la perdoné. Si tú no perdonas, no te liberas de esa carga. No puedes dejar que esa persona te haga el mal y que tú te hagas el mal. Cojas ese mal y te lo empieces a hacer a ti mismo. Porque eso es lo que sucede. El mal no es que venga de esa persona. El mal en sí mismo, como hemos dicho, es la cualidad. El mal es el mal. El dolor es el dolor. Él te ha hecho el mal para hacerte dolor. No te ha hecho el mal para hacerte el dolor. Está el mal y el dolor. Tú decides si lo coges o si te liberas de ello y lo perdonas en el momento presente. Y la única forma de integrar es aquí y ahora. No hay otro sitio donde puedas integrar. Por eso es tan importante conocer el concepto de una personalidad integral. Porque cuando tú solamente coges el yo personal, lo que sucede es que entras en un estado de ególatra. Entonces, cuando esa identidad se cae o te dañan, no sabes qué hacer. Pierdes esa paz, ¿no?, que integra. Pero si solamente eres yo profundo, sucede el bypass espiritual y eres un hippie que no quiere saber nada del mundo y que no tiene ninguna personalidad. Por lo tanto, si tú creces mucho espiritualmente, también tienes que crecer mucho psicológicamente en cuanto a hacer tu personalidad más compleja. Y si no haces tu personalidad más compleja, tendrás dificultades para las cosas materiales de la vida. Voy a dejarlo por aquí, guerreros. Suscribiros a este vídeo si os ha gustado. Os voy a dejar abajo en el link de la biografía, como siempre, el Telegram, donde tenéis unas reflexiones bastante curiosas e importantes. Hay una reflexión que es la de la montaña rusa, que os voy a hacer un pequeño extra, ¿vale? La montaña rusa es en esos momentos de cambio, de rumbo, las personas no aceptan el placer, aceptan el placer, ¿no?, del inicio de las cosas, pero no el dolor, que es lo que acaba, y todo empieza y acaba. El placer de crecer una bonita relación, pero se acaba. El placer de estar en un hogar tranquilo, pero te acabas y te vas y dejas a tu perro y a tu familia. Y las personas se apropian. Las personas se creen que son el movimiento del vagón, en vez de ser el vagón en sí mismo. El vagón no cambia. Pero si tú plantas tu identidad en el movimiento del vagón y no aceptas, ¿vale?, ambos movimientos, entonces cada vez que cambie vas a romper, porque tú eres el movimiento del vagón, no eres el vagón. Volviendo a lo que he comentado al principio de esa cualidad, realmente tú tienes que amar también la cualidad, esa forma de la misma cualidad, que se expresa en placer del inicio de algo y en dolor de lo que acaba en algo.
Y cuando lo ves como es, sin quererlo codificar, porque tu mente quiere codificarlo, quiere empezar a extraviar ahí el dolor que es, no. Es más simple de lo que parece. Lo que pasa es que no lo aceptas porque eres un cagueta. Y tienes que ser valiente. La vida es para los valientes. Tú eres valiente y aceptas que es la misma cualidad, lo único que está expresada en forma de dolor. Pero va a ser así para siempre. Porque en la vida las cosas empiezan y acaban. Y cuando tú hagas eso, te va a ser mucho más fácil aceptar el dolor de las situaciones, de los cambios de rumbo, de las pérdidas amorosas, familiares, de todo. Porque ahora, guerrero, ya lo ves desde otra perspectiva. Ahora, guerrero, tu campo de visión se ha expandido. Tu conciencia ahora puede ver otros horizontes. Ya no te quedas en el apego de las cosas que ves a primera vista. Ahora estás integrado. Ahora eres luz. Ahora, en un momento de cambio, te tumbas en el césped, miras al cielo, miras las aves del cielo y dices: gracias, Dios, por lo que me has dado y por este nuevo rumbo que vislumbra esa luz dentro de mí para ir hacia el rumbo nuevo. Gracias por esa nueva intuición que tengo de cumplir mis metas, ir hacia esas estrellas. Eso nos lo han regalado. Nos lo han regalado, guerrero. Así que no puede haber sufrimiento si hay agradecimiento. Entonces, elige llenar tu cuerpo de agradecimiento, no de sufrimiento neurótico. Que esto lo dice Tony Robbins, por ejemplo. Suscríbete, dale like, déjame por los comentarios qué te ha parecido este vídeo y qué más cosas quieres que haga en este canal. Si tienes alguna pregunta, déjamela por ahí. Siempre respondo a todos, así que no os preocupéis, guerreros. Chao.